Y algunos de nuestras participaciones van en el sentido, a lo mejor preguntar, pero con el fin de mejorar un poquito el documento, ¿verdad? Y también les vamos a hacer algunas sugerencias, más que preguntas quizás es sugerirles y abordar algunas pequeñas dudas con el propósito de que se incorpore. Entonces con el licenciado vamos a ir alternando, ¿verdad? La primera mía quizás es una sugerencia para que la tomen en cuenta. En la página 27 del marco teórico, el párrafo termina cortado casi a la mitad en ese documento y el marco teórico es todo de corrido. O sea, no podemos quedarnos la mitad. Esa es como sugerencia. Una pregunta ya en concreto o una valoración. En la página 31 siempre de su marco teórico ustedes citan o titulan estadísticas y nos dicen que para el 2021 145 psicólogos estaban registrados en el Ministerio de Salud, pero eso realmente se evidenciaba nada más 66 y en la red pública, mientras que en el MINED hay 88 psicólogos. Y el otro dato que ustedes arrojan que en las páginas amarillas aparecen entre 124 o 125 psicólogos o psicoanalistas. Más sin embargo, consideramos, yo sí lo valoro, que un gran porcentaje, quizás sería más del 50% de nuestros egresados también se colocan en el sector privado, ¿verdad? Pero no se menciona acá. ¿Por qué no se menciona? Porque realmente nuestro abordaje sí venía más dentro del sector público, justamente. No vimos, tal vez no consideramos el abordar dentro del sector privado, pero sí nos enfocamos más en el sector público. Vale, esto me lleva a una valoración. Como parte del capítulo 1, que se llama Planteamiento del Problema, que implica la multiplicación, el problema, objetivos, etc., hay una parte que se llama Alcances y Limitaciones. Entonces, al no tomar en cuenta el sector privado, eso limita un poquito. Entonces, hay que valorar como que esta investigación ahí se puede estar un poco limitada, porque dentro de los datos hemos citado nada más al sector público y no hemos citado el sector privado. Y voy a repetir, la mayoría de estudiantes trabajan en el sector privado, ¿verdad? Y cuando hablamos del MINED y hablamos del Ministerio de Salud, hablamos quizás un alto porcentaje de estudiantes del área laboral, perdón, del área clínica, del área escolar, pero quizás la cantidad que año con año tiene el licenciado de estudiantes, la mayoría de prácticas son de las áreas laborales. Entonces quizás asumo que ellos generalmente se van a empresas del sector privado. Entonces, hacer una valoración como producto de esto y un apartado que sí debe estar contemplado dentro del primer capítulo, que se llama Alcance y Limitación. Hasta ahí. Sí, si estamos, bueno, la felicitamos por el uso del tiempo en la exposición, el dominio del tema. La sugerencia que les vamos a hacer es en relación a mejorar el documento, porque el documento va a estar subido a consultas posteriores por la Biblioteca Central de la Universidad. Entonces, en el resumen que ustedes nos presentan en el documento, el resumen debe ser entre 150 a 250 palabras. Ustedes pasan de ese marco. Y llevarlo más, así como han hecho la exposición, el resumen, así debe ser el resumen. ¿Ya? Escrito. Y debe llevar palabras claves, se llama. ¿Cuáles son las palabras claves en ustedes? Oportunidades laborales, bienestar emocional, estudiantes de psicología, esas son las palabras claves, que son 5 o 7 de lo que trata toda la investigación. ¿Por qué hacemos el resumen y las palabras claves? Porque un investigador, un lector pone palabras claves en el internet y ahí le va a aparecer las palabras claves que ustedes tengan. O dice alguien, voy a leer el resumen y si el resumen me parece pertinente, yo leo todo el documento. Por eso son importantes las dos cosas. Luego, en la introducción les hace falta, el término dice introducción, ustedes van a describir brevemente cada uno de los apartados que contiene el informe escrito, brevemente. Por eso es la introducción, no lo tiene el documento. En el capítulo 1, planteamiento del problema, ustedes solo ponen situación actual. Pero ¿la situación actual de qué?
de ustedes que están solteras, del jurado, que es hermoso. Entonces la situación actual debe ser situación actual de las oportunidades laborales en los estudiantes de psicología, por decir algo, ¿verdad? Vale. Y como bien decía Eli, no hay estadísticas, no hay descripción sobre las dos variables y falta un poquito más de descripción de las dos variables en la situación actual del problema. El enunciado está muy bien, me parece más el enunciado que el título. El enunciado tiene casi las dos variables en conjunto y en el título están como dispersos, ¿verdad? Pero el enunciado me parece perfecto. Los objetivos, en los objetivos hay que ponerle objetivos de investigación, ¿verdad? Solo dice objetivos. Y si yo les preguntara, ¿desde qué área de la psicología han investigado este problema? ¿Desde qué área lo han investigado? Desde el área laboral. Sí, desde el área laboral. ¿Por qué desde el área laboral? Creo que porque es, bueno, no creo, sino que es porque nosotras, las tres, nos desarrollamos dentro de esa área y pues es también nuestra área de población, de estudio, debido a que pues ahí fue donde realizamos nuestras prácticas profesionales. Perfecto. El documento no lo dice. Entonces, dentro del planteamiento del problema, ustedes tienen situación actual, enunciado del problema, objetivos de investigación, justificación. Después de la justificación, va la delimitación. Y desde la delimitación va la delimitación teórica. Ahí dicen ustedes, esta investigación es realizada a partir del área laboral. ¿Por qué? ¿Ya? Pueden citar una definición de un autor y ahí lo ponen. Para que alguien diga, no, ellos no lo han explorado desde el área clínica, por la parte emocional, ¿verdad? No lo han investigado desde el área de la psicología y la salud, porque es emocional. No, desde el área laboral lo han explorado. Y entonces uno ya entiende por qué. Y luego describen la parte de la delimitación social, qué aspectos sociales tienen la muestra que han tomado. Geográfica, dónde lo hicieron, y el tiempo temporal. Esas 4 delimitaciones hace falta. Y el otro aspecto, después de esa, va alcance y limitación. ¿Qué alcanzaron ustedes con la investigación y qué limitaciones tuvieron con la investigación? ¿Ya? Y luego factibilidad del estudio. Ahí cierra el capítulo 1. Luego, en el capítulo 2, marco teórico, ¿verdad? Ustedes solo ponen antecedentes. Pero ustedes saben que existen antecedentes penales, antecedentes familiares, antecedentes patrimoniales. Entonces ustedes deben decir a qué tipo de antecedentes se refieren. Y todas las citas están mal citadas, porque ustedes ponen los autores dentro del paréntesis. ¿Ya? Ponen, por ejemplo, en la, digamos, Franco, de acuerdo con, entre paréntesis, Franco, 2025, la tasa de no sé qué. Entonces debe decir, de acuerdo al autor Franco, entre paréntesis, 2025. Sostiene que la tasa, Así deben de ser todas las citas, porque todas van dentro de paréntesis. Solo va dentro de paréntesis cuando hemos parafraseado, cuando el autor va dentro del texto y ustedes inician con él, o finalizan con él. Entonces esas son citas o textuales o parafraseadas o parasintéticas, le llaman. Entonces el autor va fuera del paréntesis y solo el año va dentro del paréntesis. ¿Vale? Esa hay que mejorar las cosas. De las 4 teorías que nos presentan, ¿cuál explica mejor el problema de ustedes? ¿Y por qué? Realmente yo considero que es la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, debido a que es una realidad que cuando una persona no tiene esa oportunidad de poder desarrollar sus habilidades dentro del campo de formación que escogió por diversas razones, quizás incluso lo hizo desde la vocación y no valoró quizás las limitantes que iba a tener, pero siempre es un esfuerzo y también es un deseo el querer desarrollarse en el área en el que nos formamos. Entonces, cuando no tenemos esas oportunidades,
empezamos a dudar de nuestras capacidades y de cómo será que yo, es que no me formé lo suficiente, será que es a mí que me falta, y no empezamos a valorar quizás esas situaciones externas a mí, ¿verdad? Sino que todo lo venimos a sobrecargar en uno mismo, y es así como empezamos a experimentar este tipo de manifestaciones, y ya empieza este ciclo vicioso, ¿verdad? En que le falta una motivación para poder buscar un empleo, y ya nos rendimos dentro del campo de la psicología luego de tantas vueltas que dimos dentro de este campo, aplicaciones rechazadas y dando vueltas en este mismo ciclo. Sin embargo, pues al no encontrarlo, nos rendimos y caemos en un subempleo, y es aquí donde ya vimos afectado lo que es nuestra eficacia. ¿Y el módulo está construido a partir de qué teoría de estas? Engloba las cuatro. Las cuatro. Sí. El módulo debe decir eso también. Ok. El módulo está basado bajo estos enfoques. Okay. ¿Y por qué? ¿Verdad? Y en el marco teórico usted debe de ampliar más la teoría que más le va a utilizar para el análisis. ¿Verdad? En el capítulo 2. Siempre en el marco teórico, sugerencia y también una valoración. En la página 47 del marco teórico ustedes hablan del papel de la universidad en la inserción laboral. Y ahí describe, y esto incluso más adelante lo refuerzan cuando presentan los resultados. En la página 64 dice que el 100% de los estudiantes afirmó que no recibió apoyo o asesoría en la búsqueda de empleo. Eso dice un dato. Sí. Pero siempre regresando a la página 47 del marco teórico, en esto del papel de la universidad en la inserción laboral, sí hablan del servicio social. Y dicen que hay que realizar 500 horas. Y luego hablan un poquito de la Don Bosco. O sea, ¿qué es lo que llama aquí la atención? Nosotros tenemos como que dos recursos teóricos que nos plantean esto del servicio social. Uno es el Reglamento General del Servicio Social de la Universidad, y la facultad tiene el Manual de Procedimiento del Servicio Social. Entonces, acá se plantea que si es realmente una falla del departamento, que una modalidad del servicio social son las pasantías. Ahora, como departamento hay que quizás darnos culpa de despacho que no las, o sea, hay prácticas profesionales, hay servicio social, pero también se puede realizar la proyección social a través de las pasantías. Sí. Y aunque acá cuando dice la falta de papel, que la universidad no apoya, pero realizando pasantías realmente sea un apoyo. Mucha gente en otras carreras, o sea, realizando la situación, al hacer un buen desempeño, ahí mismo lo contratan, lo reclutan y todo eso. Entonces, mi llamada aquí como sugerencia es que cuando hablen del papel de la universidad en inserción laboral, que está en la página 47, y describen un poquito del servicio social, consultemos el manual. Y en el manual dice que hay muchas modalidades del servicio, y una de ellas es la pasantía. Y la pasantía sí es una forma de dar respuesta a esta temática, que la el 100% en la página 64 nos dice que no recibió ningún apoyo. Y hacer llamado aquí también, comparte el comentario al departamento, quizás como departamento sí fallamos en que no hay pasantía, pero muchas carreras sí las tienen. Es que fíjense que muchas universidades, en otros contextos, ¿verdad?, tienen una unidad de egresados y seguimiento a graduados, ¿sí se llama? Entonces, la unidad de egresados es como la bolsa de trabajo que tenemos, que ayudan a ubicarlos, y una parte, como dice Lee, es a través de las pasantías. Pero también hay una unidad que hace convenios con instituciones para ubicar a los graduados de las diferentes disciplinas, ¿verdad? No solo de psicología. De hecho, hace muchos años, creo que fue antes de la pandemia, a través de las prácticas laborales, me acuerdo que siempre conocidas por el licenciado Madrid, había ferias de empleo. Así es. Que nos invitaban, etc. Sí, Esa es una ayuda. Bueno, quizás nos remontamos muy al pasado, pero al mismo departamento, a través de prácticas laborales, montaban ferias de empleo. La unidad de proyección social de la universidad tiene una bolsa de trabajo donde ustedes también llevan los currículos para que la gente, en alguna medida, las empresas llaman. Eso pueden analizar. Hay que quizás valorar que no es que se tenga un 100% de nulo apoyo de la universidad. Sí. O sea, sí lo hay, ¿verdad? O sí, quizás lo hubo en algún momento. Decía, el mismo Madrid lo hacía con sus estudiantes. Es lo que quizás era toda una nota, ¿vale? Tenían como 25 empresas. Y se llenaba allá en el polideportivo, porque acá
solo esa valoración es de hablar un poquito de las pasantías, que es como una modalidad de el servicio social que hace, pero también hace el llamado Y de conexión. que como departamento sí estamos fallando en esa situación, ya con la jefatura, un consejo de profesores. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Si le exigimos al estudiante que cumpla su servicio social, de una forma de ser es a través de la pasantía, y esto le ayuda al estudiante. Por el momento. Capítulo 3, ¿verdad? Hipótesis y variables. En este capítulo ustedes inician de una vez con las hipótesis. Pero si les preguntasen, ¿qué tipo de hipótesis son esas, las que ustedes tienen en el capítulo 3? ¿Qué tipo de hipótesis son? Va. No las tenemos. Va. No las tenemos, entonces en la introducción de ese capítulo ustedes deben de decir, para el fines de esta investigación se utilizará un tipo de hipótesis, ustedes pueden decir si son correlacionales, si son de investigación, si son descriptivas, y ponen un concepto basado en Sampieri, basado en diferentes autores, ¿verdad? Sierra Bravo, cualquier autor pueden ocupar. Y dicen, ¿por qué? Porque eso ya nos orienta a ustedes y dicen, nuestras hipótesis son de este tipo, ¿verdad? Y a partir de ese tipo planteamos las tres. ¿Ya? Porque justo coincido con eso, entonces una preguntita así sencilla, solo es para ubicarnos. ¿Qué es una hipótesis correlacional? ¿O cuándo se redacta una hipótesis correlacional? Cuando estamos evaluando dos conceptos. O La relación. La relación externa. Sí. Ustedes plantean una hipótesis nula, una hipótesis, pero al final se quedan con la hipótesis alterna. Sí, sí. Pero al ver la redacción, cómo está redactada, realmente está redactada de manera correlacional. Entonces, lo correlacional habla de a mayor, menor, o al revés, a menor, mayor. La forma como está redactada es una hipótesis correlacional. Y ustedes la plantean como hipótesis alterna. Sí. O sea que solo es cuestión de ubicarla, no Sí. es alterna, realmente o al menos que cambie la redacción. Pero sí es correlacional, como ustedes lo han planteado en la propuesta. ¿Estamos claros? Sí, sí. Metodología, capítulo 4. ¿Qué diseño de investigación ocupar? Correlacional descriptivo con un enfoque cuantitativo. Va. Existen dos diseños. Y de esto me dicen ustedes cuál ocupar. El diseño es como el papá. Y el enfoque es como la mamá. Y el tipo de estudio es como el hijo. Y todo lleva una relación. Sí, sí. Va. Hay dos diseños. Uno es experimental, porque lo hacemos bajo un experimento donde controlamos una variable para que incida en otra variable. Se hace en laboratorio. Y el otro es un diseño no experimental, porque lo hacemos en su contexto real, tomamos datos, analizamos los datos, los correlacionamos, los describimos, cualquier análisis de eso y los presentamos. De esos dos, ¿cuál utilizaron ustedes? Ha sido no experimental, ya que nosotros no nos hemos involucrado ni tampoco hemos buscado incidir en nuestras variables para modificarlas. Correcto. Todo eso está muy bien. Ahora eso lo vamos a traducir al documento. Okay. ¿Ya? Ese es el punto número 1 que van a poner en metodología. Tipo de diseño no experimental, por eso mismo que usted explica, y pueden poner un concepto de Sampieri, de cualquier autor de metodología. Y luego viene el enfoque. El enfoque de estudio son tres. Ustedes me dicen cuál tiene. Cuantitativo, porque los datos son meramente cuantitativos en su prevalencia y así se van a presentar estadísticamente. Cualitativo, porque los datos son descriptivos, ¿verdad? Y se van a describir a través de categorías, ¿verdad? O mixtos, que lleva una combinación de ambos, pero prevalece uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál de los tres ocupar? El mixto, porque nosotros no solo nos basamos como en la experiencia o las percepciones que han tenido los ingresados, sino que también en la medición que hemos logrado a través de la aplicación de los instrumentos. Ok, va, es mixto, pero eso no dice el documento, ya dice descriptivo, correlacional, cuantitativo. Sí. ¿Cuál y cuantitativo? Y después dice tipo de estudio, exploratorio, cual y cuantitativo. Entonces usted dice, Sí. por Dios, o es correlacional cuantitativo o es cual y cuantitativo. Sí. Pero aquí me hablan de dos cosas distintas, que en el fondo tienen relación, pero Sí.
Va, entonces primero el diseño, después el enfoque y de acuerdo al enfoque el tipo de estudio. Que el tipo de estudio puede ser exploratorio, cual y cuantitativo, y lo describen de acuerdo a un autor. Tomen un autor como una cita. ¿Ya? Pero también ahí, cuando hablamos del tipo de estudio, ¿sí? Hay que valorar quizás lo siguiente: ponen un estudio exploratorio. Entonces, si nos vamos allá a metodología de investigación, es cuando realizamos un estudio exploratorio. ¿Cuándo? Bueno, en base a nuestra investigación es cuando una problemática ha sido poco estudiada. Ajá, correcto, cuando es nueva. Y no sé si este tema realmente explora temas nuevo. Sí, tal vez nosotros lo hicimos más desde el enfoque que consideramos que dentro de nuestro contexto universitario acá en la Universidad de El Salvador quizás había sido muy poco abordado. Ok, cuando un estudio se ha explorado poco, casi no se ha. ¿Cuándo fue la última vez que se exploró? Va, todo eso deben de escribirlo. Para que quien lea dice, por eso le han puesto exploratorio, ¿verdad? Así. Ahora, le falta aquí al capítulo 3 los principios éticos, ¿verdad? Porque guardamos la confidencialidad de quienes participan, ¿cierto? Guardamos la ética en el trato hacia ellos, ¿verdad? Entonces solo se van a buscar principios éticos de investigación en el Consejo Superior de Salud Pública, se van a la Junta de Vigilancia de la Profesión Psicológica y ahí están los principios éticos. Ustedes solo lo toman y los pegan, lo que ustedes hayan utilizado en la investigación. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda del capítulo 3? Sí, de la muestra. Hablan de un universo probabilizacional para el 2024 de 50. ¿Esos 50 son de todas las 3 áreas? No, en este caso únicamente de nuestra área que es el área laboral. Pues eso también deben de decirlo, porque no son 50 los egresados. Los licenciados casi siempre tienen más de 50. Sí. Si sumamos ahí los del área clínica, serían como unos 80, ¿verdad? Sí. Entonces hay que delimitar 50 del área laboral. Ahora, ¿qué tipo de muestreo utilizaron? ¿Un muestreo probabilístico o un no probabilístico? Ahí decían intencional dirigido. Ese pertenece a cuál de los dos. Probabilístico es cuando usamos un procedimiento de aleatorio, ¿verdad? Usamos cóndolas, un dado, o decimos todos los números impares. ¿Lo decimos así? O no probabilístico cuando decimos a usted y a usted lo vea. Sí, no, porque es la disposición que han tenido para entonces, la pregunta era para sugerirle. Entonces, primero se coloca el tipo de muestreo. Solo hay dos: probabilístico o no probabilístico. Ya optamos que es un muestreo, un tipo de no probabilístico. Y la modalidad es no intencional, porque el probabilístico ya tiene sistemático, por racismo, etc. Sí hay que mencionar que el tipo de muestreo fue no probabilístico en la modalidad, o el tipo en este caso, intencional, como sugerencia. ¿Sí? Entonces, Capítulo 5. 5. Presentación de resultados. Ahí falta hacer una breve introducción y ustedes dicen, vamos a presentar los resultados, primero esto, segundo esto y tercero esto. Primero esto, ¿qué significa? Vamos a presentar los datos sociodemográficos de los participantes de la investigación. Por segunda vez, vamos a presentar los datos referentes a la escala X. Y en tercer lugar, vamos a presentar los resultados de la escala Y. Como una introducción, para que el lector cuando lea, digan a qué se refiere. Luego los títulos. Los títulos, ustedes solo me ponen edad. Y yo digo, ¿esta edad son de las hipotas? ¿Son del tribunal? ¿De quién son la edad? ¿De quién son la edad? Entonces deben poner edad de los participantes de la investigación. Sexo de los participantes de la investigación. Estado civil de los participantes de la investigación. Y es más, los gráficos deben de ser entre 15 a 20. No tengo que presentarlos todos. Voy a presentar los más relevantes de acuerdo a nuestras dos variables y aquellos datos que relacionan las dos variables.
Entonces usted puede presentar 5 de una variable, 5 de otra variable y otros 5 de la relación entre ellas. Los 15 más relevantes. Okay. Y sería mejor no presentarlos en un solo tipo. Ustedes todos son pastel, porque eso aburre al lector. Entonces usted puede empezar de barra, histogramas, de pastel, frecuencia, ¿ya? Y tienen datos para presentar, ¿ustedes tienen? Vale. Y lo otro es que van numerados del principio al fin, es decir, el 1 hasta el 15. 1, gráfico 1, el título y el gráfico y su análisis abajo, ¿verdad? Ustedes no están numerados. Tampoco los gráficos no llevan la pregunta de investigación. Por ejemplo, ustedes dicen el bienestar emocional de los participantes. ¿Cuál fue su bienestar emocional por estar desempleado? Y ahí tienen los criterios. Esa fue la pregunta. Entonces el título va a decir bienestar psicológico de los participantes de la investigación. No lleva la pregunta, lleva lo que la pregunta explora. ¿Ya? Y en la mayoría de sus casos está la pregunta. Y a veces el dato está repetitivo, porque ustedes lo hicieron. ¿Con qué programa lo hicieron los gráficos? Excel, SPSS. Google Forms. Vale. Entonces, usted ve que dicen edad arriba y edad abajo. 2 edades. Vale. Y luego presentan los datos sociodemográficos de la escala 1 y luego vuelven a presentar los datos sociodemográficos de la escala 2. Los datos es uno porque son los mismos participantes o son 2 grupos distintos. Los mismos. Entonces, una sola vez los datos sociodemográficos. No. Voy a meter, a escuchar eso, quizás porque coincide en la página 68, vuelven a repetir, y yo digo que no es necesario incluir estos datos generales, porque en la 68, en el segundo instrumento, hablan de la edad y el sexo, pero ya lo habían citado, o sea, no es necesario citarlo 2 veces, y al principio en la descripción ya hablaron de esos porcentajes, más adelante ya lo presentaron. En el área emocional hay un gráfico que está demasiado, no se lee, está muy pequeño. Pero como lo van a modificar, no necesitan porque son como 30 o no me acuerdo cuántos gráficos, son demasiados. Nos vamos a poner los más relevantes, ¿verdad? Y numerados del 1 al 15, gráfico 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y pueden variarlos. Es en el capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 6, análisis. Me parece muy bien, un apartado es el análisis y la interpretación, y no hay una forma única de interpretar. Cada quien más o menos cómo se siente. Generalmente aquellos ¿cómo se llama? Indicadores, aquellas preguntas más relevantes, pongo el gráfico, lo describo que se refiere a analizar, pero luego lo puedo interpretar. O sea, puedo ir interpretando cada ítem, pero también puede ser así como lo hicieron al final. Entonces yo no quiero escuchar una valoración en la página 60, nos dicen que actualmente solo el 80% de los estudiantes egresados se encuentran laborando en el campo de la psicología. Quisiera escuchar una valoración de eso nada más. Porque a mí me llamó la atención que el 80% de los egresados están laborando en el área de la psicología. ¿O no está en el No se encuentran laborando el 80%. Pero en los resultados dice que el 64% están empleados. Sí, empleados en un Sí, otro ya sector. puede ser. Ah, ok, va. Sí. Esos son los puntos de análisis, porque dice usted, la muestra tiene un 64% que está empleado, pero ¿en qué? Usted diga, ¿en qué? Emprendimiento, otras áreas. Pero un 80% no está empleado en la psicología y ahí digan qué está incidiendo en eso. Es lo que él está diciendo. Entonces, mi valoración es, este dato es alarmante, es impactante, o cómo lo es. Yo lo considero normal, fíjense, porque no sé en qué otra carrera estamos hablando de estudiantes egresados. Sí. Yo creo que hasta cierto punto es normal que un 80% de los recién egresados no estén laborando en el terreno de la psicología, porque tienen competencia afuera. Quizás si fueran estudiantes, digamos, con 2 años ya de haberse graduado y que aún no se acuerdan,
Y si hablas, mantengo el 80%, ahí sí me alarmo, me asusto. Pero el estudiante recién egresado, o sea, que aún no esté trabajando en el área de la psicología, yo hasta cierto punto lo normalizaría, porque me imagino que la mayoría de carreras así son, egresan los jóvenes, pero todavía no se han colocado en su terreno, a lo mejor ya son independientes. Entonces, ¿qué impacta aquí al final? O sea, no estar trabajando en el área de la psicología o no estar laborando, porque puede estar en un call center, o sea, no sé si se me entiende. Yo egresé de psicología, ¿sí? Pero no estoy trabajando en el área de psicología. Tengo un emprendimiento, trabajo y a lo mejor gano mejor que un psicólogo que está empleado hoy. ¿Me afectará eso mi bienestar emocional? Pues ¿cuánto ganan los pacientes? Depende. Sí. O sea, no hay un estándar, pero en algunos lugares ganan bien, otros no muy bien. O sea, Sí, Y en el análisis también deben de poner, porque por ejemplo estoy en la página 87, ¿verdad? Dice, además se puede mencionar la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura. Pues, autoeficacia se refiere, entonces cuando referimos a un autor, siempre debe de ir el año de la cita que estamos haciendo, ¿verdad? Porque, y así está, más que todo, ahí está Donald Super, está también Donald Super, está bien Lázaro de Forma, pero no tienen el año de la cita. Entonces, eso es en el análisis, ¿verdad? Entonces, en el análisis, siempre que ustedes citen un autor, el año. Y eso indica por qué, ¿verdad? Que es el año en que estamos citando al autor referido. Y deben de hacer un análisis, ¿verdad? En el sentido de los factores que inciden, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes, que son las de la investigación, discutir lo que él estaba planteando. ¿Es normal el 80% o no? ¿O es alarmante? ¿O por qué? Entonces, ese es el análisis que les corresponde a ustedes hacer a partir de de lo que han explorado. ¿De acuerdo? yo ahí me quedo ya con mis apuntes. Conclusión, estamos bien. Sí. El módulo me parece muy bien, Sí, que está basado en las necesidades de lo que han encontrado. Y aquí yo no tengo ninguna observación más que solo decirte dónde está fundamentado. ¿En qué teoría? Eso, sí. De ahí lo demás, conclusiones, recomendaciones, estamos bien. ¿Dudas? No, realmente nosotros, entiéndase los aportes del licenciado en el sentido de eso, de aportar, hacer los cambios, no de incomodar, lo han hecho muy bien, el documento está muy bonito, etc. El propósito de nosotros todos ha sido hacerles algunos tips para que lo tomen en cuenta y mejorar el documento. Entonces nos regalan otro espacio. ¿Ustedes tienen dudas para conocer? Sí. No, creo que todo fue muy claro, sí. Perfecto. Gracias. Tenemos otro espacio para... Muchas gracias.